queridos hermanos, el tiempo está cerca. Es hora de rogar a Dios que pueda cambiar nuestros corazones para que seamos misioneros en las manos del Señor. Y si nosotros podemos llegar a esa altura de una conversión eficaz, el Señor hará muchísimo bien a través nuestra. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor. Gracias por este momento que nos has dado de poder meditar y reflexionar en tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes y a aquellos que escucharán después, para que podamos acercarnos más a ese modelo perfecto, sublime y tan querido por nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a Él por una obra eficaz de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Hermano José Antonio, muchas gracias Con mucho por gusto. traernos la meditación para el día de hoy. Y el Señor te bendiga grandemente. Gracias. Todo Muchas el tiempo es tuyo. igualmente. Muy bien. Pues con la gracia del Señor vamos a estudiar este tema muy importante. Elena White y la ley dominical. Hermanos, la sierva del Señor habla de dos eventos diferentes y separados sobre la ley dominical y el abandono de las ciudades por los hijos de Dios en el tiempo del fin. Es decir, que son dos eventos que no están unidos. Están relacionados, pero no están unidos. La ley dominical por un lado y el abandono de las ciudades por otro. En primer lugar, los adventistas, en su gran mayoría, han relacionado el abandono de las ciudades con la imposición de la ley dominical en Estados Unidos. Y esto es un error, porque la hermana White no hablaba de una inminente ley dominical, sino de trabajar desde el campo hacia las ciudades, instalando colegios, imprentas, hospitales, etcétera, lejos de las ciudades. Es decir, que el hecho de salir al campo está determinado por la palabra de Dios que lo pide para este tiempo. Y otra cosa es la ley dominical, que en el fondo están relacionados, pero lo vamos a ir viendo. La idea central es que tanto la experiencia como el crecimiento cristiano en el campo era el designio de Dios para su pueblo que esperaba la pronta segunda venida de Cristo. De alguna manera podemos reflexionar cómo la humildad, la sencillez, incluso la pobreza, están relacionadas respecto a la venida de Jesús. Por ejemplo, más que ejemplo, los hechos lo demuestran. Mirad los pastorcitos de Belén, pobres, eran pastores, normalmente pues poca cultura, pero sencillos y creyentes. Ellos, la noche del nacimiento de Jesús, estaban conversando allá en la primavera, de noche, el ganado estaría durmiendo, y ellos hablaban de la venida del Mesías, la primera venida de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué estaban pensando Caifás, Anás y los doctores de la ley en ese tiempo y en esa noche? ¿En qué estaban pensando? Sabían mucho de la palabra de Dios, pero aquella profecía de Miqueas, que en Belén nacería el Señor, estaba presente en estos pastores. Ellos estaban comentando, oye, que estamos ya en el tiempo de la venida del Señor. Y nosotros, de alguna manera, metafóricamente, somos los pastorcitos de Belén.
en esta segunda venida de Cristo. Los pobres, los ignorantes, los que no valen en este mundo porque no tienen poder ni dinero, etc. Y sin embargo, estamos nosotros, pobres, estamos, y otros muchos, esperando la segunda venida también. Amén. Entonces, esta es la idea central, que el Señor nos pide humildad, nos pide sencillez, que salgamos de las ciudades como unos desconocidos, pero que vivamos con Él en la naturaleza para ser uno con Él y esperando y anunciando la segunda venida de Cristo. Primera consideración. La salida de las ciudades al campo por causa de una ley dominical está en el futuro. Este evento todavía no ha ocurrido. Y muy lamentablemente, muchos adventistas están esperando la ley dominical para salir al campo y consagrarse al servicio a Dios. Los que piensan así están muy equivocados. Porque una cosa es lo que el Señor pide para este tiempo del fin, la pobreza, la unión con la naturaleza. Y otra cosa es la ley dominical, que ya hemos dicho por tercera vez, que en el fondo están relacionados, pero muy en el fondo. Ciertamente, este tema ya fue tomado por el hermano Gerardo hace un tiempo, pero es que este tema, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, necesita exactamente de vez en cuando volver a recordarlo, porque estamos como los pastores de Belén, esperando la venida del Señor, la segunda, y nos tiene que encontrar preparados. Es más, conversando sobre este tema. ¿Puedo opinar algo? Sí, sí, por favor. Estos días, los que nosotros estamos en el grupo de WhatsApp, creo que fue ayer o antes de ayer, postearon sobre que la ley dominical está planificada para el 2025. Ah, sí. ¿No? Este es un tema que va a traer, como decimos normalmente, va a levantar polvareda hasta el mismísimo fin de la gracia. Nosotros como adventistas sabemos que no debemos poner una fecha a unos eventos específicos señalados por la sierva del Señor, porque eso va a traer confusión, va a traer desánimo a la grey. Pero hay personas que no entienden, se les pone el coco muy, muy duro en la cabecita y no entiende que poner fechas no es bíblico, no trae las credenciales de Dios. Y sin embargo, continúan y continúan y continúan. No, tratamos de no censurar a estas personas porque deseamos que lleguen a una mayor y mejor comprensión de los eventos finales. Especialmente ese que levanta tanta fascinación por sobre todos los otros eventos, por sobre las plagas, por sobre el tiempo previo, el juicio, el zarandeo, por sobre la caída de Babilonia, es la ley dominical. Ese va primero abanderado por sobre los otros temas. Y trae mucha confusión. Mucha gente ha puesto fecha y todos, absolutamente con mayúsculas, todos se equivocaron. Es un tema muy delicado, porque nosotros estamos haciéndole el evangelismo no a Dios, sino a Satanás con esos temas. Lo voy a decir directamente porque es así, la hermana Juan lo menciona. Estamos haciendo el juego al enemigo, creando incertidumbre sobre la ley. La ley dominical, aquellos que han tenido la oportunidad de estudiarla, el servidor lo hizo en su momento, de investigarla bien, es una fase continua donde no hay fecha, pero sí hay ciertas características. Y en primer lugar, que los políticos se pongan a decidir en tal año va a haber
de ley dominical, la hermana Paz menciona solamente esto. El pueblo evangélico de los Estados Unidos, las iglesias caídas, al ver demasiada corrupción en la sociedad norteamericana, exigirá a sus pastores que ellos tomen un protagonismo más relevante para combatir la decadencia moral, llamémosle asaltos, vandalismo, y a la naturaleza desbocada que se va a producir, que ellos creen, porque son religiosos, hablamos del ala derecha, el ala conservadora de los evangélicos, ellos sostienen que por un castigo divino Dios está castigando a esta nación. Ellos llegan a la conclusión, Dios está airado con esta nación que siempre fue bendecida, los Estados Unidos de Norteamérica. Y que esto sucede porque nos hemos alejado de Dios. Ese es el discurso principal de la sociedad cristiana caída en los Estados Unidos. Ese clamor que llega a los pastores, esto se lo comunican a los legisladores. Y ellos, los pastores le dicen a los legisladores, hagan algo, reaccionen. Dios está airado con nosotros. Dios nos está castigando como nación. Miren cómo está el mundo, miren cómo está la sociedad norteamericana. ¿Por qué no reaccionan ustedes los políticos? Eso es lo que la hermana White menciona, con mucho detalle. Los políticos, para no perder los privilegios que le otorga la vida del político, hacen caso y ellos introducen una propuesta. No es que sale de un cajón, sale de un presidente, sale de un papa, no. Ellos introducen al Congreso el clamor de la sociedad, reclamando que debemos como sociedad volver a nuestras raíces cristianas. Y el volver a nuestras raíces cristianas para el mundo católico y evangélico es volver al domingo, a la vida religiosa de antes. Y se promulga, después de un estudio concienzudo, una ley dominical. No hay otro evento descrito por la sierva del Señor que tenga lugar para una entrada de la ley dominical de Estados Unidos. No hay un papa que se presente en el Congreso, ante la ONU, no hay un presidente que la tenga cajoneada ahí, que la saque, ya está firmada, no hay unos políticos que se pongan de acuerdo, no, eso es teología del enemigo para confundirnos. Y nosotros como adventistas estamos obligados a estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Y el tema de la salida de las ciudades, no te voy a tomar mucho tiempo, hermano. No. Esto es muy importante, hombre. Sí, estamos en el cogollo, es decir, en el corazón del tema. Y el tema de la salida de las ciudades, que la hermana Juan menciona, es muy diferente a la analogía que la sierva del Señor menciona con el asedio de Sestio Galo y de Tito, años 66 y 70 de esta era, respectivamente. Ella menciona que el salir de las ciudades será muy, muy difícil para aquellos que teniendo la luz y la oportunidad en el pasado no la aprovecharon. No actuaron por fe, sino por vista. Ellos querían ver eventos. Y yo le digo, no, tú no tienes que ver eventos. ¿Tú te imaginas que a Noé le tendría que mostrar un prediluvio para que se ponga a hacer el arca? No. Noé escuchó, obedeció, cogió el hacha al monte, a talar árboles, a décadas, y a armar con los hijos. A ver, vamos, a armar. Pero ¿qué? No entendemos nada, no tenemos que entender. El Señor lo habló. Obedezcamos. Nosotros creemos que la salida de escape divina
para el pueblo de Dios de las ciudades será la ley dominical. Y esa es una trampa. El enemigo de las almas quiere que nosotros creamos eso. Porque la ley dominical, en el evento de los sucesos en que nosotros vamos mirando, que hay primero un gran zarandeo en la iglesia, que hay una gran apostasía en la iglesia, que hay una grave decadencia dentro de la iglesia, y la iglesia todavía no ha experimentado ninguna ley dominical. Cuando venga esa ley dominical para nosotros los adventistas, ya será demasiado tarde tomar decisiones. Porque cuando venga la ley dominical, no nos va a preparar la ley dominical, nos va a separar de los que sirven a Dios, de los que no le sirven a Dios. Entonces, los que hayan tenido una experiencia previa con el Señor en completa fe y obediencia, serán tenidos por dignos de que cuando venga la ley dominical sean llenos del Espíritu Santo, porque la hermana Juan menciona que esa ley dominical es muy, muy cercana, tal vez días, no más que semanas, del fuerte pregón o la lluvia tardía. Y tú, mi querido hermano, si te estás cruzando de brazo hoy, y el año que viene, y el otro año, hasta que aparezca la ley dominical, y sigues cruzado de brazo, ¿tú crees que en cuestión de días tú vas a lograr lo que otro les tocó años? Y esa es la gran trampa de Satanás. La hermana Joy es muy explícita al explicar que esas personas desearán salir de las ciudades y no podrán. Y no solamente no podrán, sino que se perderán. Porque habiendo tenido tanta luz esas almas, y no hayan andado a la altura del conocimiento de la luz que tuvieron, no son dignos de que el Espíritu Santo los selle con el sello que solamente el cielo puede calificar. La ley dominical es al final del final de todo. Cuando ya hay persecución, cuando ya hay martirio, después viene la ley dominical. Y cuando se promulgue la ley dominical, la hermana Juay habla en detalle que muy pocos pastores lo comentan, lo he escuchado en muy pocas oportunidades. Esa ley dominical, la primera, no es para nosotros los adventistas. Es decir, no es para los adventistas, es para el mundo. Nuestro gran problema con la ley dominical, la primera, no va a ser un conflicto. La hermana Juan menciona, cuando venga la ley dominical, no debemos preocuparnos. Tenemos que descansar el domingo, no trabajar, pero no descansar en casa haciendo labores, al evangelismo. Tenemos que salir a evangelizar los días domingos. Esa es nuestra tarea. Porque cuando venga esa ley dominical famosa, todos los vientos que se soltaron previos se calmarán. Y el mundo dirá, teníamos razón. Esa ley dominical sí que está solucionando los problemas de delincuencia, los problemas de sabotaje, de vandalismo, de asesinatos y de tantas otras cosas terribles que están pasando en la sociedad. Y que la naturaleza con tornados, terremotos y lluvias torrenciales se calmó. Entonces Dios está perdonando a esta nación. Y hay una tranquilidad medida. Y nosotros debemos aprovechar para ir a evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando eso regrese de nuevo y toda la maldad se vuelva peor que antes, la hermana Juan menciona que ahí es donde se tratará de modificar la ley dominical, haciendo que unos pocos que desobedecen la ley dominical primera, se les impida. Entonces viene una segunda prohibición, es que no podemos adorar en sábado, tenemos que trabajar en sábado. Después de un tiempo, ahí es donde esa ley dominical ya nos toca a nosotros. Entonces nosotros sí tenemos que empezar a decir,
salgamos de las ciudades, huyamos de acá y de las pequeñas, porque esto se está poniendo color de hormiga. Y comienzan las persecuciones tremendas. Y la hermana Joy menciona un dato, que yo lo he podido leer, un dato, desde una ley dominical hasta la segunda, que es la enmienda de la primera ley dominical, ella menciona que nosotros debiéramos estar ya en el campo cultivando nuestras cosechas, nuestros alimentos. Ella habla de cosechas, plural, 2 mínimas. ¿Cuánto dura una cosecha de una hortaliza, de una verdura, de lo que? 6 meses. No lo sé. Hay algunos que son 6 meses, 8 meses, un año, no lo sabemos. Pero ella menciona cosechas, plural. Entonces, mínimo 2. Que ahí es donde vamos a sentir la falta de alimento. Y los que estén en el campo serán reyes y reinas en esa ley dominical. Entonces, cuando de la primera a la segunda, calculamos un año, 6 meses, yo no lo sé, pero sí hay el tiempo para que el alimento que nosotros sembramos lo podamos cosechar. Ese tiempo es el que nosotros estaremos en el campo predicando en las ciudades y viniendo a los puestos de avanzada, saliendo a la ciudad a evangelizar y volviendo a los puestos de avanzada, y volviendo a regresar en medio de difícil situación social, hasta que se nos prohíba siquiera vernos en las calles, que cuando viene la enmienda de esa ley dominical que nos dice, bueno, ahora no solamente hay ley dominical, sino que todos tienen que trabajar en sábado. Ya ahí nosotros no podemos hacer nada. Y pronto, con ese evangelismo que hubo durante meses, todo el mundo fue puesto en conocimiento de la ley de Dios y del sábado especialmente. Entonces estamos apenas a vísperas del fin de la gracia. Cuando a nosotros ya se nos prohíba o censure de manera deliberada, pública y abierta. No queremos a nadie que guarde el sábado. Todos tienen que guardar el domingo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos y el Espíritu Santo, dirigiendo a su pueblo en la redondez de la tierra, a cada uno les dirá qué es lo que tienen que hacer. Por eso en ese momento la iglesia será como en el aposento alto para adelante, controlada directamente por las riendas del Señor en la persona del Espíritu Santo. No tenemos que preocuparnos. Pero aquellos que hayan cultivado una relación con Dios durante todo el tiempo en que tuvieron esa luz en su cabecita y vivieron de acuerdo a esa luz, no esperando que vengan eventos, que caiga el primer asteroide o que venga la primera, no. Tú lo sabes, tú tienes que obedecer. Tú lo sabes, tú tienes que prepararte ahora. En eso consiste la fe. Y como Hebreos 11:1 dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Yo lo estoy esperando, pero no lo estoy, yo ya sé que está, es cierto lo que está ahí, pero lo que estoy esperando es cierto y la convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo nada, pero estoy convencido que lo estoy viendo. Pero no hay nada en adelante, no hay nada, pero en mi mente yo ya lo estoy observando. Estoy convencido de lo que no veo. Esa es la fe de la Biblia. Por eso nosotros tenemos que pensar que la ley dominical es una trampa del enemigo si nosotros seguimos los lineamientos de poner principalmente, entre otras cosas, fechas. No tengamos y no debamos seguir a la gente que pone fechas porque es una trampa. Ellos están ciegos y van a guiar a otros para seguir su ceguera. Tenga el Señor misericordia de su pueblo. Amén. Pero el momento que me haya... No, en absoluto. Muchísimas gracias. Aquí hemos aprendido todos de ti. Gracias. Y por lo mucho que has trabajado.
Bueno, pues vamos a continuar, que va a ser una ratificación de lo que nuestro hermano Gerardo acaba de pronunciar y de decir. Cristo está pronto para libertarnos del pecado, es decir, para llevarnos al cielo. Y si no queremos aceptar su gracia, causaremos nuestra propia destrucción. Porque aquí estamos hablando de la pérdida de la vida eterna. Esto no es un juego, ni es una demagogia de palabras. Esto es una realidad que se juega en nuestra vida eterna. Otra consideración. Elena White nos dice, Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad, donde pueda enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia posible de qué es la verdad. Porque en una ciudad, por mucho que enseñes, está todo pervertido, hablando claro. Otra consideración. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. El Señor quiere que las familias de tu pueblo se trasladen al campo donde puedan poner su casa, cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios que están en la naturaleza. Manifestadas estas obras, y lo vuelvo a decir, en la naturaleza, ahí en la tierra que salen esas flores, estos frutos, y esas hierbas, y estos árboles, etc. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Es mi mensaje. Esto lo vemos en los escritos de Elena White. Otra consideración. No consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. No es una privación ni un castigo, al contrario. Allí esperan abundantes bendiciones de Dios para los que deseen aprenderlas, aprehenderlas, asimilarlas y hacerlas tuyas, las lecciones de Dios. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, es decir, al contemplar también la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, que todo ha salido de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. Fijaos qué grande es esto. Y para ir ya terminando, estamos ya terminando. La última consideración. Elena White nos dice que me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel, que es la ley dominical. Ahí donde el tercer ángel habla de el sello de Dios y de la marca de la bestia para aquellos que aceptan la marca de la bestia el domingo y aquellos que rechazan el domingo y aceptan el sábado, que es el sello de Dios. Esto es el tercer ángel, esto es la ley dominical, esto es lo que viene pero al final. Y ahora lo que tenemos que hacer es preparar y obedecer a Dios. Terminamos. Un ángel, ¿quieres decir algo? Después. Un ángel con tintero de escribano en la cintura, el ángel, tercer ángel, con el tintero en la cintura, regresó de la tierra y le dijo a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos, los que tienen el sello de Dios. Y ahí termina todo. Entonces, vi entonces a Jesús que había estado administrando justicia en el lugar santísimo del templo, al lado de la
tabla de Dios. Y allí, a su lado, ejercerá el Señor la justicia ante el arca de los 10 mandamientos. Y el cuarto es el sábado. Y vi a Jesús desprenderse del incensario. Había terminado ya el juicio de todos los seres humanos que habían aceptado el sábado. Desprenderse del incensario y alzando las manos, exclamando en voz alta, consumado es. Ahí termina todo, hermano. Entonces, últimas palabras. Caían las plagas sobre los moradores de la tierra, porque de esto no hemos hablado. Pero ahí al final vienen las 7 plagas. Pero nosotros, como ha dicho el hermano Gerardo, estaremos protegidos por el Señor, porque hemos hecho caso en el tiempo oportuno. Como Noé. Caían las plagas sobre los moradores de la tierra. Algunos acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que se les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaron por la salvación de estos pecadores, ellos no habían tenido interés ni para escucharlo. Es lo que nos pasa, que no nos escuchan. Hablamos, pero no nos hacen caso. Entonces, se les ofreció escoger entre la vida y la muerte cuando les hablábamos en tiempo oportuno. Pero ellos no escogieron la vida y ya no tenían el compasivo Salvador, Jesucristo, con su sangre derramada, que se aplicaba a los que obedecían. Pero a ellos había terminado ya no podía aplicarse la misericordia. Entonces, los cielos se unieron a Jesús y todo Dios y los santos y toda la celeste gloria de Dios y el cielo con Jesús se unieron diciendo estas palabras: consumado es, todo ha terminado. Amén. 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 Quería comentar un aspecto que un poco lo comenta el pastor Walter White, otro poco lo comenta el pastor Héctor Torres y otro poco lo comenta también el pastor Arturo Quintero. Y es muy interesante este tema sobre las medidas de Dios. Nosotros dijimos que en la Biblia hay 3 medidas que se darán al final del tiempo. ¿Sí? 2 medidas están en el Apocalipsis, que es los mártires y los sellados. Hay un número determinados que serán mártires que morirán por su fe, entregarán su vida para defender el carácter y el honor de la ley. Y otros que son los sellados. Hay un número determinado de sellados. Cuando se complete el número determinado de sellados, la hermana Juárez vio en visión que un ángel se acerca al cielo, al lugar santísimo, y le dice a Jesús: hemos terminado de sellar a los siervos del Altísimo. Y Jesús arroja el incensario, todo el lugar se llena de humo, y él levanta sus manos, aclamando lo que conocemos como la última sentencia de la humanidad. El que sea justo, el que sea limpio, limpio, y el que sea inmundo, el que sea sucio, que se siga ensuciando. Ya no hay más nada que hacer. Todo se hizo. Pero hay una tercera medida para una de las bestias de Apocalipsis 13, que la hermana Juárez en el conflicto de los siglos menciona que cuando se firme en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica esa ley dominical, eso en el cielo significará apostasía nacional. Ese día se decretará que Estados Unidos ha colmado la paciencia de Dios como la nación donde más se predicó el mensaje de los 3 ángeles que en cualquier otro país del mundo.
esa nación que ha conocido de la verdad de Dios, de la iglesia adventista, del mensaje triangélico, de la reforma pro salud y de todo lo que contenga el mensaje de los tres ángeles, todas las verdades distintivas fueron predicadas en los Estados Unidos mucho más por lejos que en cualquier otro país del mundo. Y habiendo hecho esa ley dominical, en el cielo se decretará que ese país ya no tiene ninguna misericordia más del Señor. Dio su último paso. Esa medida también se comenta en el cielo, que será la perdición de esa nación con el favor divino que siempre contó por medio de su constitución, que defendía la libertad religiosa, defendía la libertad de expresión, defendía la libertad de conciencia, por escrito en su constitución. Pero al haber renunciado a todos esos privilegios que tuvo como nación, cuando decrete la ley dominical, esa tercera medida en el cielo también va a repercutir para todo el mundo, porque ahí es donde comienza la obra extraña de Dios. Nosotros sabemos que hay una Agenda 2030, una agenda muy compleja, es una agenda que ya está funcionando, no es teoría, ya está marchando, está dando sus primeras vueltas y a medida que pasan los años, estos años, especialmente en esta década, se van a ir observando cambios profundos. Pero si nosotros leemos, voy a leer solamente 2 versículos, eso es un estudio que deberíamos hacer más profundo, de Daniel, capítulo 11. Dice, verso 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballos y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Todo este relato, que ha tenido mucho debate dentro de la iglesia adventista, especialmente los versículos 40 al 45 del capítulo 11 de Daniel, hay muchas interpretaciones, nada está definido, pero sabemos que el mundo, con el rey del sur, va a querer tomar el mundo, ¿sí? Hay quien me dice que es Israel, otro que es Egipto. Pero la secularización extrema que está representada acá del mundo hará que el rey del norte, que también se representa por Estados Unidos, lo que dijimos hace rato, el mundo religioso se levante contra la secularización o la mundanalidad del rey del sur para detener. Es toda una agenda de ellos, del mismo Satanás. Satanás levanta una multitud para moralmente llevar al caos al mundo y levantará otra multitud para detener ese caos. Él mismo. Y eso traerá una confabulación o un gran conflicto global donde el rey del norte tendrá la oportunidad de promulgar leyes en contra del Altísimo y del pueblo del Altísimo. Esto está por cumplirse y esperamos y creemos en esta década. Grandes cambios tienen que pasar. Y no solamente con la ley dominical. La ley dominical a nosotros nos va a pillar o dormidos o despiertos. No nos va a pillar de otra manera. Pero hay otros eventos anteriores que en mi humilde opinión son mucho más importantes y trascendentales que la ley dominical. Especialmente el zarandeo. Mi querido, mi querida, si tú no estás en tu vida preparándote para ser zarandeado dentro de poco tiempo, de nada servirá que tú te sepas todo lo de la ley dominical y todo lo de profecía. Tú estás desechado por Dios. Esta iglesia tiene que ser zarandeada. Y comenzará principalmente desde el pastor Ted Wilson, presidente de la Conferencia General, para abajo, todos los 23 millones de adventistas.
todos tienen que ser zarandeados. Principalmente de allí para abajo. Los líderes primero y después la iglesia. Antes que los juicios vengan al mundo, antes que haya una ley dominical, antes que haya cataclismo y antes que haya muchas cosas, la iglesia de Dios tiene que ser zarandeada. Para que cuando vengan esos eventos haya un pueblo separado, zarandeado, probado, tamizado, para predicar cuando vengan esos eventos. Entonces, nosotros somos los que estamos primero en la fila. Oremos para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de este servidor y de este puesto de avanzada y de los que están escuchando. Porque los juicios de Dios son inexorables y justos. Dios no se equivocará cuando dictamine una sentencia. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacer las paces con Dios. De, Señor, perdóname. Nosotros estamos hoy, en el día de expiación, antes que venga la Shekinah a este mundo, la gloria de Dios o la segunda venida de Jesús. Arrepentirnos realmente de corazón, no de palabras, sino realmente hacer un cambio, rogar, suplicar, implorar por un cambio en nuestras vidas para que el Señor haga una obra eficaz en mi corazón y en tu corazón. Hoy es el tiempo, hoy es el día de expiación para pedirle al Señor, Señor, perdona a tu pueblo. Amén. Amén. Perdona a tu iglesia. Perdona a tus líderes. Perdóname a mí. Amén. Amén. Señor, perdón. No somos útiles en tus manos. Ten misericordia de nosotros. Amén. Para que el Eterno, el Altísimo, pueda hacer una obra eficaz en nosotros, tenemos que hacer las paces con Él primero. Y el Señor se agrada del corazón que realmente lo busca Él de verdad. Nosotros vimos hace un rato Miqueas 6:6 en la escuela sabática, si mal no recuerdo, lo que pide Jehová, y dice así, verso 6 en adelante: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, es decir, con lo mejor que yo puedo tener. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se agradará de la abundancia de lo que yo puedo tener? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es lo que puedo yo, lo más preciado que puedo tener, lo puedo ofrecer en sacrificio. Oh hombre, dice verso 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No se trata de tener, se trata de ser temeroso de Dios, practicar la misericordia y ser humilde ante Dios. Y ese cambio solamente puede ser dado por la obra eficaz de su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo y nos hace mirar ese ser perfecto, somos y seremos transformados a su imagen por contemplación. Estudiemos a nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos su ministerio, tanto en la tierra como ahora en su ministerio sumo sacerdotal y juez en el lugar santísimo. Mirémonos por fe que Él está allá y nosotros acá, porque esa obra que es inevitable para que termine este conflicto se dará con nosotros o sin nosotros. Dios se buscará lo suyo
Por eso roguemos para que el Señor pueda darnos ese espíritu de arrepentimiento que tanto la iglesia adventista necesita. Amén. Lo deseo en mi oración ferviente y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Amén. 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 Hermano José Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Que Dios te Gerardo, bendiga, hermano. por Muchísimas lo gracias. que nos has enseñado, que es fundamental en estos momentos para nuestra salvación. Una oración por terminar. Sí. Sí, Y hermano José Antonio, ¿quieres terminar una oración? con mucho gusto. Oremos. Oremos. Padre Celestial, gracias por el don de celebrar este sábado con esta meditación, esta oración y reflexiones. Envíanos tu Espíritu Santo para que nos transforme y podamos vivir las enseñanzas de Cristo, imitarle en este tiempo del fin. Bendice esta institución, este puesto de avanzada redención, para que podamos llevar a la obra y cumplir la misión profética que nos has encomendado en plenitud y perfección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y el Señor les prospere a cada uno de nosotros y a los que escucharán. Hermano Deva, hermana Iris, hermana Isabel y por supuesto a nuestra querida hermana Mercedes. Abrazo fuerte en A la Cristo. hermana Pino. A la hermana Pino, creo que ya se retiró y que sigamos preparándonos porque el tiempo está cerca. Una feliz tarde de sábado para todos. Gracias, gracias. Un feliz sábado todavía. Hermanita Isabel, hermanita Iris y hermano Deva. Fuerte abrazo en Cristo. Señor les bendiga. Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos y Maranata. Cristo viene pronto. Preparémonos. Bendiciones. Adiós. Hasta luego.